Hola y bienvenidos a Sugar Creek Stream, nuestro ministerio y servicio en línea aquí para Sugar Creek. Hola a todos, soy Ivy y me da muchísimo gusto de que estés aquí con nosotros. Si es tu primera vez conectándote, bienvenido. Has llegado al lugar perfecto para crecer en tu fe, adorar a Dios y conectar con una comunidad que de verdad se preocupa por ti y tu familia. No queremos que solo veas el servicio, queremos que seas parte de él. Conéctate y comenta. Ya sea que estés en Houston, en otra ciudad o en otro país, eres parte de nuestra familia. Y si deseas dar el siguiente paso, ya sea conectarte, pedir oración o participar, entra a scbc.link/próximo. Ahora sí, prepara tu corazón y adoremos juntos al Señor. En el otoño de 2025, nuestra iglesia dio un gran paso de fe. Dios nos llevó a un nuevo momento decisivo y respondimos diciendo, sí, era apropiado que Dios comenzara nuestro 50º aniversario, dándonos nuestro mayor desafío hasta ahora. Entendimos completamente que no solo estábamos lanzando una campaña, estábamos respondiendo al llamado de Dios para confiar en Él con todo lo que está inconcluso en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Nuestro gran y audaz objetivo era, y sigue siendo, el compromiso al 100%. Oramos para que toda nuestra familia de la iglesia diera un paso de fe, para crecer más en Cristo, para invertir en el cambio de vida y para ser parte de la historia continua de Dios a través de nuestra iglesia. Como personas y como iglesia, creemos que esto es verdad. Dios sigue escribiendo nuestra historia y sigue trabajando en nuestros corazones. También nos fijamos en un objetivo secundario, pero igualmente desafiante, $60 millones en 2 años. Esto se trataba de proporcionar recursos para un ministerio expandido para hoy y la próxima generación. $34 millones para el presupuesto general del ministerio, $2 millones para misiones para compartir a Jesús en todo el mundo y $24 millones para proyectos de capital vitales en todos nuestros campus. Nos atrevimos a preguntar, ¿qué cosas imposibles podría hacer Dios si todos dijéramos sí en generosidad y oración? La manera en que nuestra familia de la iglesia respondió con fe y unidad mostró que Dios realmente nos estaba guiando hacia adelante. El domingo de compromiso fue inolvidable. Fue una expresión de la obra de Dios entre nosotros mientras familias e individuos avanzaban juntos para entregar sus tarjetas de compromiso. Fue conmovedor y poderoso ver a mamás y papás, solteros y estudiantes, e incluso a nuestros niños más pequeños dar un paso adelante, celebrando con alegría y determinación el paso de fe que estaban tomando. Cuando cada persona traía su tarjeta, simbolizaba no solo un regalo financiero, sino una declaración de confianza en la historia inconclusa de Dios para sus vidas y para Sugar Creek. El espíritu en esa sala era eléctrico, marcado por adoración, lágrimas, risas y oraciones sinceras. Fue el día en que todos dijimos sí a los planes de Dios con valentía y esperanza. Un año después, ¿puedes creer lo que Dios ha hecho entre nosotros? La adoración está viva en Sugar Creek, con casi 7,000 personas reuniéndose en adoración cada semana. 418 nuevos miembros se han unido a nuestra familia de la iglesia en el último año, con más de 2,000 invitados que han cruzado nuestras puertas por primera vez. 270 personas fueron bautizadas. Son 270 vidas declarando su fe en Jesucristo. Nuestros estudiantes y niños están encontrándose con Dios. Más de 3,700 niños y estudiantes asistieron a campamentos y a la escuela bíblica de vacaciones juntos. Más de 140 jóvenes fueron bautizados o tomaron decisiones de seguir a Jesús. Las misiones están prosperando. Desde el lanzamiento de Inconcluso, hemos tenido 247 personas en 18 viajes misioneros diferentes alrededor del mundo. 75 de ellos fueron en viajes misioneros por primera vez, y 634 personas que escucharon el Evangelio a través de esos viajes dijeron sí a Jesús. En medio del increíble ministerio que sucede a nuestro alrededor, también seguimos avanzando en los proyectos estratégicos de construcción en cada campus. Es un testimonio de la fidelidad de nuestra familia de la iglesia. Hemos comenzado oficialmente el proyecto del campus de Missouri City y podremos mudarnos al nuevo centro de adoración en el verano de 2026, seguido de la apertura del edificio de 2 pisos para niños en la primavera de 2027. Esta expansión es una respuesta a tantas oraciones y una señal de que la mano de Dios está en este campus. El campus de Missouri City ya promedia cerca de 1,000 personas cada domingo y la falta de espacio ha sido lo único que les ha impedido crecer aún más. Este campus finalmente está listo para alcanzar su potencial y llegar a miles más para Jesús.
Mientras tanto, el campus de Richmond Rosenberg también está viendo un gran avance. Estamos finalizando los planes para la expansión del segundo piso, con la construcción programada para comenzar en enero de 2026. La cantidad de familias jóvenes que llegan a este campus es asombrosa. El segundo piso les dará la capacidad de cuidar a cientos más de niños y conectar a sus padres en grupos de conexión que necesitan desesperadamente. Y debido al notable éxito de la campaña de donaciones inconcluso y la constante generosidad de nuestra congregación, actualmente estamos en camino de pagar en efectivo por ambos proyectos transformadores. No solo eso, sino que también agradecemos a Dios por la incorporación de más de 400 nuevas familias donantes que se han unido a nosotros en este viaje para ayudar a alcanzar estos objetivos. Y aquí en Sugarland, después de 50 años, nos estamos preparando para la próxima generación. Renovar nuestra instalación de adoración y áreas de ministerio nos equipará para seguir enviando, enseñando y dando la bienvenida mientras Dios trae nuevas oleadas de familias y líderes. Juntos, nuestra iglesia continúa siendo fiel, unida y comprometida a alcanzar a la próxima generación. Todo esto es posible porque Sugar Creek creyó, se sacrificó y dio, confiando en que Dios multiplicaría nuestra fe. Pero la historia acaba de comenzar. En los próximos meses, Dios nos está llamando a terminar con fuerza. Juntos veremos lo que Dios hará cuando le obedezcamos. Cientos de familias de Sugar Creek se comprometieron a dar sacrificialmente a esta visión. Dios te está invitando a terminar con fuerza. Muchos de ustedes pueden incluso estar en la posición de aumentar su nivel de sacrificio y dar aún más de lo que esperaban. Y en el último año, cientos de familias se han unido a nuestra iglesia y están listas para unirse a nuestros esfuerzos y nuestro sacrificio. Cada paso adelante es un paso de fe, y cada paso de fe escribe otro capítulo en la historia que Dios está contando a través de Sugar Creek. Los próximos meses definirán nuestro futuro para las próximas generaciones. Oramos para que cada uno de nosotros escuche la voz de Dios y dé su próximo paso de fe. Somos una iglesia que dice sí a Dios. Decimos sí a dar forma al futuro, al amor sacrificial, a transformar nuestras comunidades. Terminemos lo que empezamos juntos. Mantengámonos expectantes, valientes y generosos, porque lo mejor está por venir. Definitivamente eso merece un aplauso. Y saben, sí. El año pasado, cuando iniciábamos esta campaña, esta iniciativa llamada Inconcluso, y escuchábamos de boca de nuestro pastor general, Pastor Mark, los datos y lo que queríamos hacer, creo que soñábamos en grande, pero cuando escuchábamos cuánto se iba a necesitar para poder cumplir esas metas, para poder realizar estos proyectos, creo que muchos de nosotros nos quedamos así como que... Pero es increíble ver hasta dónde Dios nos ha llevado. Y si pusieron cuidado al video que acabamos de ver, se darán cuenta de que hace un par de semanas en Missouri City acabamos de poner la primera piedra para la construcción del nuevo edificio que va a albergar a la congregación de Sugar Creek, pero no solamente de Missouri City, sino que en un futuro probablemente tengamos una congregación de español también allá en el campus de Missouri. Pero no solamente eso, también en los próximos meses vamos a estar iniciando la construcción del segundo piso o el segundo nivel en el campus de Richmond Rosenberg. Y Dios nos ha ido llevando y sorprendiendo hasta dónde Él puede llevar a su pueblo. Y la verdad es que Dios es un Dios increíble, pero también es increíble la generosidad de cada uno de ustedes, de cada uno de los que en aquel momento, hace un año atrás, dijeron sí a Dios, y dijeron: Señor, aquí estoy, creo en ti y creo que tú me estás llamando a dejar un legado para las siguientes generaciones. Y hoy precisamente estamos iniciando una serie que llamamos Imparable. Y habla acerca de esto, de cómo Dios, cuando Él inicia algo, no lo deja a medias. Dios no es un Dios que inicia las cosas y luego las deja tiradas como nosotros muchas veces lo hacemos. Dios, Él promete de que Él va a perfeccionar cada obra, cada vida a su tiempo. Y Él, si Él lo ha dicho, Él lo va a hacer. Y durante las próximas semanas vamos a estar hablando precisamente acerca de eso, de cómo Dios nos toma a cada uno de nosotros para poder llevar adelante su obra.
Y antes de iniciar, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez ustedes se han sentido como si se les está terminando algo? ¿Alguna vez has sentido quizá que se te está terminando o acabando la gasolina y todavía te queda un largo trayecto por recorrer? Quizá algunos han sentido que se les está acabando las fuerzas. Quizás has sentido de que se está acabando o agotando los recursos económicos, los ahorros que tenías en medio de una situación difícil. Quizás has sentido como incluso las fuerzas, la fe, ha llegado a menguar o a disminuir en algún momento. Y la verdad es que todos nos hemos encontrado en momentos en los cuales las cosas pareciera ser que están disminuyendo. Nos encontramos sin tiempo, nos encontramos sin dinero, sin energía y en muchas ocasiones podemos llegar a encontrarnos incluso sin fe. Y seguimos funcionando, pero pareciera que seguimos funcionando en números rojos. Pareciera que seguimos funcionando, caminando nada más con la reserva de nuestro tanque emocional o nuestro tanque financiero o nuestro tanque de fe. Y todos empezamos, cuando estamos en medio de estas situaciones, empezamos nuestro mes creyendo de que el mes va a estar bien, que todo va a estar bien, que tenemos todo lo que necesitamos para terminar bien. Pero a medida que pasa el tiempo y cuando llegamos a mitad del mes, nos encontramos haciendo cálculos y contando con los dedos cómo podemos estirar lo poco que nos queda para poder terminar el mes y poder salir con todas las cosas que tenemos. Y todos enfrentamos situaciones que nos llevan al límite, porque la verdad es que todos tenemos un límite, todos tenemos un límite. Y no importa cuánto tú planifiques, no importa cuánto tú te esfuerces, no importa cuánto tú ahorres, todos llegamos a un punto en el que nuestros matrimonios pareciera ser que están a punto del colapso. Todos llegamos a un momento en el que nuestras finanzas están a punto de acabarse. Todos llegamos a un momento en el que nuestras fuerzas están en su punto más bajo. Todos llegamos en un momento a estar sintiendo como si nuestras propias vidas, como si nuestras vasijas están vacías. Y quizás tú te sientes así hoy. Sientes de que las oraciones no están siendo respondidas. Sientes que la fuerza se te está terminando. Sientes como si la fe ya está a punto de finalizar, a punto de acabarse. Y sientes como si estás al límite, al borde del precipicio. Como si estás a solamente un paso de caer, a un paso de dar por terminado todas las cosas. Y estos momentos, aunque son difíciles, aunque son incómodos, pero también marcan un antes y un después. Porque es precisamente en estos momentos donde Dios, si se lo permitimos, Dios puede entrar y hacer lo que solamente Él puede hacer. Y en muchas ocasiones Dios entra hasta el último momento, no porque Él decida hacerlo de esa manera, o no porque Él disfrute vernos a nosotros batallar o vernos a nosotros sufrir. Pero en muchas ocasiones nosotros mismos permitimos que Dios entre a nuestra vida o entre a nuestra crisis o entre a nuestro problema cuando ya estamos al borde del precipicio, cuando estamos a punto de colapsar. Y Dios hace eso, de nuevo, no porque le guste vernos de esa manera, pero Dios hace eso porque en los momentos de crisis, en los momentos donde ya los recursos se han terminado, en los momentos en los cuales ya no tienes a quién pedirle ayuda, en los momentos en los cuales ya no tienes a quién echar mano o de qué echar mano, en esos momentos nuestra fe se vuelve más real. En esos momentos nuestra fe se vuelve una fe verdadera. Dejamos a un lado la teoría, dejamos a un lado las cosas que creemos creer acerca de Jesús, acerca de Dios, y empezamos a buscarle de verdad, y empezamos a rogar de verdad, y empezamos a clamar de verdad. Y nuestra fe ya no es una fe simplemente de domingo, sino que se vuelve una fe fuerte, una fe sólida. Cuando ya no tienes nada más de qué echar mano, es en esos momentos donde nuestra fe pareciera ser que pasa por un proceso en el cual se vuelve mucho más sólida y mucho más real. Y la historia que vamos a ver ahora precisamente nos habla acerca de eso. Es una historia en el Antiguo Testamento que tú podrías decir, es una historia muy poco importante, es una historia que realmente se pierde entre muchas historias que podríamos encontrar.
Es una historia que se pierde entre las muchas páginas que a veces pasamos por alto del Antiguo Testamento. Pero ahí encontramos una mujer sin recursos, una mujer sin nombre, una mujer sin nadie a quien acudir, una mujer sin nadie que le pudiera ayudar, una mujer que estaba al límite, al borde de colapsar, pero una mujer que nos deja una lección increíble sobre lo que Dios puede hacer, lo que Dios hizo en su vida y lo que puede hacer en tu vida cuando permitimos que Dios se involucre en nuestra situación. Y esta mujer, ella no tenía nombre, la Biblia no nos menciona su nombre, no tenía ningún tipo de ayuda. Lo único que la Biblia sí dice es que era una mujer viuda. Era una mujer que no tenía a nadie que pudiera ayudarle. Y aquí está lo increíble de esto, que cada vez que nosotros vemos una historia en la Biblia, no habla solamente acerca de ese personaje. Cada historia que tú ves en la Biblia es un espejo donde tú y yo podemos reflejarnos. Porque en muchas ocasiones nosotros vemos los nombres, vemos los lugares y creemos que solamente Dios estaba obrando en ese momento. Pero cada vez que tú y yo vemos una historia en la Biblia, nosotros podemos vernos en un espejo. Y aunque le cambiemos el nombre y aunque sea un nombre diferente y un lugar diferente, la verdad es esta, que cada historia bíblica nos muestra cómo Dios está obrando en nuestra propia historia. Cada historia bíblica nos muestra, nos revela cómo Dios obró en el pasado, pero cómo Dios puede obrar y está obrando en este momento en tu vida. Y este pasaje es un pasaje que llama mucho la atención. En Primera de Reyes capítulo 17 nosotros vemos un contexto bastante pesado. Hay muchas cosas sucediendo y vamos a ir poco a poco diluyendo todo esto, pero quiero que durante los próximos minutos pongas tu enfoque en lo que voy a decirte. Y mira lo que dice Primera de Reyes capítulo 17 versículo 8 en adelante. Dice: entonces la palabra del Señor vino a él, es decir, a Elías, con este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Ahora, el contexto de este pasaje es uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel. Es uno de los momentos más difíciles, porque no era simplemente una época difícil, no era una época de escasez, era una época de hambruna total. Durante los últimos 3 años no había llovido absolutamente nada. Y lo que había sucedido es que en esta parte de la historia, específicamente Acab y Jezabel estaban reinando sobre Israel. Y en ese momento ellos durante mucho tiempo habían guiado al pueblo, habían seducido al pueblo a que ellos le dieran la espalda a Dios y ellos adoraran otros dioses, entre ellos Baal. Pero ¿por qué es importante Baal en este pasaje o en esta historia? Porque resulta que Baal era conocido también por ser el dios de la lluvia. Y muchas personas adoraban a este ídolo, adoraban a Baal. Y lo que Dios dice prácticamente es: ok, me han dado la espalda, piensan que que Baal es Dios, y piensan que Baal es el que va a traer lluvia, va a traer rocío, va a hacer que todo fructifique y que todo florezca. Entonces dice Dios: bueno, voy a cerrar los cielos y vamos a ver si Baal los puede abrir. Y durante 3 años la gente en vez de volverse a Dios, están pidiéndole a Baal. Están enojados contra Dios, pero están pidiéndole a Baal que Él abra los cielos. Y lo que está sucediendo en este contexto no es solamente una sequía física, sino también una sequía espiritual. Porque el pueblo le había dado la espalda completamente a Dios. Y más que simplemente una lucha espiritual, era una lucha entre Dios, un Dios verdadero, y un Dios que era simplemente una imitación. Entonces, en medio de todo este contexto, Dios le dice a Elías: levántate y vete a Sarepta de Sidón. ¿Y por qué Sarepta de Sidón? ¿Por qué Dios no le dice a Elías: bueno, vete a alguien en Israel o alguien en Judá, vete a esta familia que tiene muchos recursos económicos, vete a este lugar que la sequía, la hambruna no lo ha tocado, vete a este? No.
Dios no le dice eso a Elías. Dios le dice, vete a Sarepta de Sidón. No le está mandando una tierra fértil. No le está mandando a un lugar que adoraban a Dios, donde creían en Dios. De hecho, Sarepta de Sidón era el lugar de donde Jezabel provenía. En pocas palabras, Dios está enviando a su siervo, al profeta, a Elías, lo está enviando al patio del enemigo. Lo está enviando al centro del territorio enemigo. ¿Pero por qué? Porque Dios no tiene miedo de obrar su poder, aún incluso en medio de aquellos que no creen en Él. Dios no tiene miedo de obrar y mostrar que Él es el único Dios verdadero, aún en medio de aquellos que no creen en Él. Entonces Dios envía a Elías al mismo lugar de donde Jezabel era, y le envía no a una familia acomodada, no a un lugar con mucha abundancia, lo envía a una tierra infértil. Y lo envía también a una viuda extranjera. A una aldea extranjera, a una viuda. Obviamente, al ser una viuda, no tenía esposo. Y en aquel entonces, no tener un esposo o ser una viuda, eso implicaba de que tú no tenías recursos, que no tenías nadie que te ayudara, que no tenías ingreso, no tenías futuro. Y eso en tiempos de hambruna era muy difícil. Si ya de por sí ser una viuda era difícil en los tiempos normales, en tiempos de hambruna, imagínate cuando todo el mundo está pensando de manera egoísta y tú no tienes nadie que te defienda, nadie que te provea, nadie que te dé. Y Dios envía a Elías a donde esta mujer. Y por si eso fuera poco, no solamente era viuda, sino también tenía un hijo. En pocas palabras, Dios envía a Elías al escenario más improbable, al escenario más difícil. Ahí es donde Dios envía a Elías. Pero algo interesante aquí, y es esto, que Dios envía a Elías a Sarepta de Sidón. Y Sarepta significa lugar de refinamiento o lugar de fundición. Y básicamente eso es lo que Dios estaba a punto de hacer. Dios toma a Elías, pero también toma a esta viuda, toma a esta mujer y está a punto de obrar algo increíble que va a refinar la fe y la confianza de estas personas. Dios toma a Elías como muchas veces nos toma a nosotros, cuando nosotros estamos pasando también por nuestro propio Sarepta, donde nosotros también estamos siendo, a través del fuego, estamos siendo purificados, donde estamos siendo refinados muchas veces. Dios toma a Elías y le dice, aquí es donde te necesito purificar. Y es lo mismo que Dios hace con nosotros también. Dios en muchas ocasiones también nos lleva a nuestro propio Sarepta, no porque desea vernos sufrir, sino porque desea que nuestra fe sea refinada. Porque algo que nosotros debemos de entender es esto, que antes de que Dios nos dé la bendición que nosotros estamos pidiendo, Él primero necesita purificar nuestros corazones. Antes de que Dios nos bendiga de la manera en la que nosotros estamos esperando, Dios primero necesita ordenar nuestra mente. Antes de que Dios pueda darnos todas las bendiciones que Él tiene para nosotros, primero necesita enderezar nuestro corazón y ponerlo acorde a su voluntad. Y eso es exactamente lo que Dios está a punto de hacer en el pasaje que vamos a leer, pero es lo que Dios desea hacer con nosotros también. Antes de bendecirnos, Dios quiere enderezar nuestro corazón. Antes de darnos, Dios quiere primero refinar nuestras intenciones. Quiere refinar primero la razón por la cual nosotros estamos pidiendo. Y mira cómo dice entonces el pasaje. Elías se va para Sarepta y él llega a este lugar de prueba, llega a este lugar de refinamiento, como muchas veces nosotros lo estamos también. Pero lo que vamos a ver es interesante, porque Dios a veces deja que nuestra vasija se vacíe para que descubramos que Él es suficiente. Dios a veces deja que nuestra vasija se vacíe para que descubramos que Él es suficiente. Mira cómo lo dice el pasaje en el versículo 10, la continuación de lo que leíamos. Y al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. O sea,
Ten en cuenta de que han pasado varios años de sequía, donde los ríos se han vuelto polvo, donde no ha habido nada para comer, donde no hay absolutamente nada, ninguna plantación ha sobrevivido, absolutamente nada. Y de por sí, el profeta llega y le dice, tráeme una jarra de agua para beber. Y ella va y le dice, mientras ella iba por el agua, él vuelve a llamarla y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Pero mira lo que dice el siguiente versículo. Tan cierto como el Señor tu Dios vive, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la vasija y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Qué difícil, ¿cierto? Elías llega a Sarepta y se encuentra con la opción menos probable, con la opción más difícil. Una mujer pobre recogiendo unos cuantos pedazos de leña simple y sencillamente para hacer su última cena con su hijo, con su hijito, y luego dejarse morir. Dios no lo manda a una mujer preparada, a una mujer con muchos recursos. Realmente le manda a una mujer que estaba al límite, que era su última esperanza. Y mientras el profeta le pide un poco de agua a ella obedece. A lo mejor tenía un poco de agua que por ahí que dijo, bueno, si nos vamos a morir de hambre, de nada sirve de que tenga agua aquí, le voy a dar un poco de la que me está sobrando. Pero cuando le pide pan, ella se quiebra por completo. Y le dice, tu Dios sabe que no tengo nada. No me ha quedado nada. Lo único que tengo es un poco de harina en una vasija y un poco de aceite en un jarrón. Lo que le dice la mujer es, no me queda nada. Es simplemente esto con lo que cuento. Y esto precisamente es lo que muchas veces a nosotros nos pasa. Es lo que muchas veces nosotros vivimos. Esta vasija muchas veces representa nuestro propio límite humano. Porque lo que queda adentro probablemente ya no sea nada. Lo que queda adentro probablemente ya no sea mucho. Ya no queda mucho de nuestras fuerzas, ya no queda mucho de nuestra fe, ya no queda mucho de nuestros recursos. Y nosotros, si nos preguntaran, nosotros diríamos, Dios sabe que no me queda mucho. Y eso es lo que le responde esta mujer. Pero aquí hay algo interesante. Esta mujer no está siendo malcriada, no está siendo irrespetuosa con Elías. De hecho, ella está siendo honesta, está siendo sincera y le dice, no tengo nada para darte. Lo último que me ha quedado es este poquito de aceite y este poco de harina para poder amasar un último pan, comerlo con mi hijo y tirarnos a morir. Y cualquiera diría de que Dios se va a molestar con nuestra honestidad, pero Dios no desprecia el corazón cansado. Dios no desprecia nuestra honestidad cuando nosotros le hablamos y le decimos exactamente lo que hay en nuestro corazón. Y cualquiera de nosotros podría pensar, bueno, ahí termina la historia con esta viuda, ahí ya no hay nada más que hacer, pues ya le dijo que no. Pero interesantemente, Dios da un paso adelante. Y fíjate tú cómo Dios obra. Porque nosotros esperaríamos humanamente que Dios de repente hiciera caer una bolsa de harina del cielo y que mágicamente apareciera en la cocina de la mujer. O que Dios multiplicara el aceite de la viuda y que rebalsara la tinaja o la jarra. O que esa harina se multiplicara y que empezara a sobrepasar. Pero Dios, en vez de darle algo como nosotros esperaríamos, Dios le pide algo. Dios no le promete que Él va a multiplicar, que le va a dar en abundancia. Más bien, Él le dice algo que cambia completamente la historia.
Dios no le da una explicación, Dios le hace una invitación y le dice, confía, dame a mí primero. Esa es la palabra que Dios a través de Elías le dice, confía. He escuchado que tienes poco, he escuchado que no tienes nada, pero confía, dame a mí primero. Y ahí es donde la historia da un giro diferente. Mira lo que sigue diciendo, y la razón por la cual nosotros necesitamos entender esto es lo que vemos en este versículo 13. Mira lo que dice. No temas, le dice Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la vasija, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Y el principio que nosotros necesitamos entender es este, que darle a Dios primero no reduce tu vida, la reordena. Darle a Dios primero no reduce nuestra vida, más bien pone en contexto, pone en prioridad lo que es realmente importante. Imagina a Elías en ese momento escuchando las palabras de la mujer que le dice, no tengo absolutamente nada, solamente esto me ha quedado. Y Elías le dice, muy bien, haz lo que has dicho, pero ese primer panecillo dámelo a mí primero. Y luego cocina para ti y para tu hijo. Cualquiera de nosotros podría pensar, wow, Elías, qué egoísta es, wow, Elías, qué insensible, qué insensato es al decirle ese tipo de cosas. Pero Elías no estaba simplemente pidiéndole un pan. Elías no estaba tratando de arrebatarle a la viuda lo poco que le quedaba, más bien estaba tratando de enseñarle algo que tú y yo necesitamos aprender. Y es que cuando nosotros ponemos nuestra mirada en nuestro frasco, cuando ponemos nuestra mirada en la cuenta, no vemos nada más. Pero cuando apartamos nuestra mirada de la vasija, cuando apartamos nuestra mirada del jarrón y la ponemos en aquel que puede proveer para llenar esa vasija o ese jarrón, las cosas cambian completamente. Y eso es lo que Elías está tratando, o más bien Dios a través de Elías trata de dirigir su corazón, trata de redirigir, de ordenar sus prioridades. Porque aquí la palabra importante es primero. Dame a mí primero, le dice Elías, y luego haz para ti y para tu hijo. Y eso es muchas veces lo que Dios nos pide a nosotros. Dios no necesita de nuestros recursos. Dios no necesita de nuestras fuerzas. Dios no necesita de nuestro dinero. Pero la razón por la cual Dios nos pide que le pongamos a Él primero es para ordenar nuestras prioridades. Es para poder ordenar nuestro corazón, para redirigirlo hacia lo que realmente es importante. Y eso es lo que Elías le dice a esta mujer. La palabra clave aquí es primero. Porque pregúntate tú, ¿cómo podemos darle a Dios cuando ya no queda nada? ¿Cómo podemos poner nosotros a Dios primero cuando estamos al límite, cuando estamos al borde del precipicio? Y Dios lo que está tratando de enseñarle a la mujer aquí, nos está tratando de enseñar a nosotros, es que cuando nosotros ponemos primero a Dios, eso no reduce nuestra vida, más bien reordena nuestras prioridades, más bien pone en contexto nuestro corazón, más bien nos alinea con la voluntad de Dios. Cuando tú y yo cambiamos nuestras prioridades, es entonces que Dios puede hacer lo que solamente Él puede hacer. Elías le estaba diciendo a esta mujer, déjame te explico, la fe no funciona de esa manera. Estaba diciendo Elías a esta mujer, la fe no se trata acerca de que cuando tenga entonces te doy. No. La fe se trata de te doy y entonces después de darte yo veo cómo Dios va a obrar en mi vida. Y eso es lo que Dios nos pide a nosotros, porque cuando nosotros entendemos esto, la medida de nuestra prioridad, esa es la medida en la que nosotros vamos a tener bendición o vamos a tener escasez.
Lo que sea tu prioridad, eso es lo que nos va a llevar a nosotros adelante. Y Dios no le pide a esta mujer porque Él necesitara su pan. Le pide porque quería darle una oportunidad para hacer un milagro en su vida. Le pide porque quería darle una oportunidad para ver su poder y cambiar su historia. Y es lo mismo que Dios hace con nosotros muchas veces. ¿Sabes? Dios hace exactamente lo mismo con nosotros. Dios a cada uno de nosotros nos entrega una vasija. O nos entrega, vamos a contextualizarlo un poco más. A cada uno de nosotros nos entrega bendiciones. Bendiciones muy deliciosas, por cierto. Pero a cada uno de nosotros nos entrega bendiciones. Nuestro trabajo, nuestros ingresos, nuestra salud, nuestros talentos, nuestros recursos. Y muchas veces nosotros apartamos eso y de todo lo que Dios nos da, nosotros apartamos para la casa, porque obviamente necesitamos un lugar donde vivir, ¿cierto? Pero también necesitamos cómo movilizarnos en un país tan difícil y con tanto tráfico como este. Entonces apartamos también para el carro, las cuotas del carro, para la aseguranza, para muchísimas otras cosas, para la gasolina. Obviamente tenemos que apartar para el teléfono, porque ¿quién vive en estos días sin internet, cierto? Entonces también apartamos para pagar el teléfono, para pagar el servicio de internet en nuestra casa o en nuestro celular. Y apartamos también, obviamente, para nuestros gustitos, ¿cierto? Porque pues nos vamos de vacaciones de vez en cuando y no hay nada de malo en ello porque Dios nos ha bendecido. ¿Y por qué no disfrutar de las bendiciones que Dios nos da? ¿Cierto? ¿Sí? ¿No se van de vacaciones ustedes? Entonces, y después de eso, pues obviamente a quién no le gusta después de un domingo de estar escuchando a un predicador tan pesado como yo, irse a comer algo así rico después, ¿sí? Entonces, pues obviamente también Dios nos da para eso. Y de todo lo que Dios nos da, Dios nos pide solamente una pequeña parte de las bendiciones que Él nos ha dado. Y Él nos pide que nosotros apartemos un 10%, lo que nosotros llamamos diezmos, ofrendas, primicias, como tú quieras llamarle. Pero Dios, de todo lo que Él nos da, Dios nos pide simplemente una pequeña parte a nosotros. Pero en muchas ocasiones nosotros somos golpeados por la vida, y aunque nosotros tenemos toda la intención de apartar, separar esto para Dios, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestros talentos, nuestros dones, todo lo que Dios nos ha dado y con lo cual nos llama a ser generosos, nosotros queremos apartarlo para Dios, pero se ve tan delicioso, se ve tan rico, y decimos, bueno, pero ¿sabes qué? Hubo un imprevisto y entonces arrancamos un pedacito y decimos, bueno, luego yo veo cómo completo. Luego yo veo cómo hago para poder darle a Dios lo que Él me está pidiendo o lo que Él se merece. Pero luego decimos, bueno, creo que ya no voy a poder completar, entonces le voy a arrancar otro pedacito y voy a pensar más adelante cómo puedo hacer para entonces ponerlo todo completo cuando fulano me pague o cuando me den esto o lo otro. Y después decimos, bueno, realmente lo que queda es solamente un pedacito. Entonces, bueno, mejor me lo gasto en esto o en lo otro. Y cuando menos acordamos lo que habíamos prometido darle a Dios, lo que Él nos ha pedido a nosotros, después de habernos bendecido tanto, después de habernos entregado lo mejor, Dios a nosotros, de habernos entregado su Hijo, de habernos entregado lo más importante que tenía, nosotros le damos a Él lo que nos sobra. Y le decimos a Dios, Dios, esto es lo que me sobró. ¿Lo quieres o me lo gasto? Y le damos a Dios solamente lo que nos sobra. Y muchas veces nosotros estamos en el mismo dilema como la viuda, donde Dios nos dice, estás en una situación difícil, pero quiero que confíes. Dame a mí primero. Ponme como prioridad. Estás en una situación económica apretada, pero quiero que confíes. Ponme a mí primero y yo me voy a encargar de lo demás.
Eso es lo que Dios hace con la viuda y es exactamente lo que nosotros vivimos cada semana y cada mes. Porque Dios desea que nosotros entendamos esto. Que cuando hablamos de diezmo, cuando hablamos de ofrenda, cuando hablamos de generosidad, cuando hablamos de dar, no estamos hablando de dinero. No estamos hablando solamente de dinero, estamos hablando de confianza. Estamos hablando de quién es el primero en tu vida. El diezmo, la ofrenda, la generosidad no es una transacción que si tú le das a Dios, entonces Dios te bendice de regreso. No. Cada vez que nosotros hablamos de diezmo, de ofrenda, de generosidad, estamos diciéndole a Dios, Dios, tú eres el primero en mi vida. Cada vez que tú y yo damos, es una declaración de prioridad. Es una declaración de generosidad. Es una declaración de Dios, antes de pagar cualquier cosa, tú vas primero. Y cada vez que hacemos eso, estamos haciendo exactamente lo mismo que la viuda hizo. Estamos reordenando nuestras prioridades. Estamos reordenando nuestro corazón. Y Dios desea que cuando nosotros entendamos esto, nos vamos a dar cuenta de que cuando Dios desea que nosotros entendamos esto para que cuando lo entendamos, pueda Él reordenar lo que está desordenado en nuestras vidas. Pero mira lo que sucede después. Dios le dice, o más bien el profeta, Dios a través del profeta le dice a Elías, ve y hazme a mí primero. Y mira lo que esta mujer hace. Y el versículo 15 nos lo muestra. Ella fue e hizo lo que había dicho Elías. De modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y aquí hay una frase importante. Y aquí es fue e hizo. La mujer no se quedó pidiéndole explicaciones a Elías, no se puso a negociar con él, no pidió señales, simplemente obedeció. Y esa obediencia fue lo que transformó la situación que estaba viviendo. Porque una cosa debemos de nosotros saber, y es que las bendiciones de Dios no se activan con nuestras emociones, se activan con nuestra obediencia. Las promesas de Dios se activan con nuestra obediencia. No se activan porque tan emocionados nosotros estemos, porque tanto nosotros vengamos. No, se activan cuando nosotros somos obedientes a su palabra. Y cada vez que tú y yo ponemos a Dios, como esta viuda lo hizo, al frente, nosotros le estamos diciendo a Dios, Señor, mi provisión no está en la vasija, no está en mi trabajo, no está en mi cuenta bancaria. Mi provisión viene directamente de ti. Tú eres la fuente de todas mis bendiciones. Eso es lo que nosotros le estamos diciendo a Dios. Entonces el diezmo, la ofrenda, no es una transacción, es una declaración de confianza. No es perder lo que le damos a Dios, es ordenar nuestra vida y darle prioridad a aquel que siempre nos provee. Y lo que Dios hace en la vida de la viuda no es que llena el barril completamente, no es que multiplica la harina, no es que multiplica el aceite, pero le da lo necesario para poder subsistir. Porque el propósito de Dios en este pasaje no era darle abundantemente, sino generar dependencia en Él. Y eso es lo que Dios muchas veces hace. Nosotros estamos pidiéndole a Dios que nos dé sobreabundantemente. Pero Dios dice, no, es que si te doy un poquito de abundancia, entonces dejas de ser dependiente. Dios no desea simplemente bendecirnos, lo cual no está mal. Pero Dios no desea bendecirnos simplemente por bendecirnos. Dios desea que nuestra bendición venga de la dependencia que tenemos de Él, de nuestro sometimiento, de nuestra rendición a Él. Y eso es lo que Dios hace con la viuda. No solamente fue el milagro, no solamente fue multiplicar el aceite, no solo fue multiplicar la harina, fue la fe que creció en ella. Y es que la verdad es que cuando pones a Dios primero, tu escasez se convierte en testimonio y tu necesidad en milagro. Cuando pones a Dios primero, independientemente de la situación que estés pasando, si tú pones a Dios primero, cualquier situación se convierte en un testimonio y cualquier necesidad se convierte
en un milagro. Y mira cómo lo dice el versículo 16. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la vasija, ni se acabó el aceite del jarro. La historia no nos dice de que Dios hizo rebosar de aceite el jarro, pero sí dice que Él cumplía cada mañana lo que había prometido. Me imagino de que la viuda iba cada mañana a ver si acaso decía la viuda, no, es que yo estoy seguro que yo limpié el jarro, le saqué hasta la última gota de aceite ayer. Estoy segura que yo saqué hasta el último grano de polvo de harina y no creo que haya para más. Y cada mañana Dios se encargaba de darle lo suficiente, y cada vez que ella iba, ella veía lo que Dios había prometido. Eso es lo que Dios desea hacer en tu vida y en mi vida. Dios no necesita nuestra abundancia, pero hay algo que necesitamos entender. Dios no necesita una vasija llena para hacer un milagro. Solo necesita que lo pongas primero. Dios no necesita una cuenta de banco llena para hacer un milagro. Solo necesita que lo pongas a Él primero. Quizás hoy tú estás calculando cómo estirar lo poco que te queda. Y Dios te dice, no temas, ponme a mí primero. Ese es el recordatorio, porque cada vez que lo haces, Dios se encarga de lo demás. Cuando tú pones a Dios primero, independientemente de la situación que estés viviendo, cuando tú pones a Dios primero, Él se encarga de todo lo demás que estás viviendo. Y yo te invito, te reto a que lo hagas esta semana. Así es que quiero darte 3 formas rápidamente para involucrar a Dios en esta semana, en cualquiera de las situaciones que tú estés viviendo. Y lo primero es esto: 3 formas de involucrar a Dios en tu situación esta semana es: pon a Dios primero. No le des de lo que sobra. Antes de cualquier cosa, aparta una ofrenda, tu diezmo, aparta tiempo para Él, sirve, pon a Dios primero en cualquiera de las áreas donde tú necesitas ponerle. No es simplemente darle lo que nos sobra, es más, es cuando tú estés orando con tu familia, tú separa tu diezmo, tu ofrenda, tu servicio, lo que sea, y dile a Dios: Dios, yo quiero ponerte a ti primero. Esta familia quiere ponerte a ti primero. Número 2, practica la confianza diaria. Practica la confianza diaria. Muchos de nosotros vivimos milagros inesperados, situaciones que no veíamos venir. Y cada uno de nosotros deberíamos de tener en nuestras notas en el teléfono, deberíamos de tener algo llamado "Esto lo hizo Dios". Porque muchas veces nosotros recibimos bendiciones que no esperábamos, recibimos ascensos que no esperábamos, regalos que alguien nos dio, y simplemente es bendición de Dios. Y no hay otra forma de llamarlo sino esto tuvo que ser Dios. Así es que yo te pido, practica la confianza diaria. Mantén en tu mente que todas las bendiciones que tú recibes al final vienen de Él y son para Él. Y número 3, da un paso concreto hoy. Da un paso concreto. A lo mejor tú nunca has dado, y quiero invitarte a que tú empieces a creer y a confiar en Dios. Si tú nunca has dado, quiero decirte de que poner a Dios primero es la mayor bendición que tú puedes recibir. Pero además de eso, si quizás tú has estado dándole a Dios las obras, te invito a que pongas en prioridad, en perspectiva, quién es Dios y lo que Él hace por nosotros, y que tú puedas darle a Él el lugar que Él se merece. Además de eso, da un paso de fe. A lo mejor ya has estado siendo fiel en tus diezmos, en tus ofrendas, has estado sirviendo, has estado dando, has estado entregando. Pero quiero invitarte a que tú le digas a Dios: Dios, aumenta el nivel de generosidad en mí. Y si todavía no has sido parte de la iniciativa Inconcluso, quiero invitarte a que te unas. Quiero invitarte a que tú seas parte también de lo que Dios ya está haciendo en nuestra iglesia. Porque Dios lo va a hacer con nosotros o sin nosotros. Eso sí, Dios lo va a hacer contigo, conmigo o sin mí. Pero quiero invitarte a que seas parte de eso, para que al final podamos ver lo que Dios desea hacer con nosotros. A lo mejor si tú estás aquí hoy y todavía no has recibido a Jesús como nuestro Señor, como tu Señor y Salvador,
El primer paso que tú tienes que dar no es un diezmo, una ofrenda. No te preocupes por eso. Pero lo más importante que puedes hacer hoy para notar un cambio, una transformación, para poder vivir una experiencia como la que vivió esta viuda y hemos vivido nosotros, es entregar tu vida a Jesús. Así es que si tú estás listo para hacerlo hoy, saliendo por esas puertas, hay un lugar que llamamos el Centro de Siguientes Pasos, y allí habrán líderes y pastores listos para orar contigo y ayudarte a dar ese próximo paso en tu vida espiritual. Amado Dios y Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de poder entregarte a ti lo mejor. Señor, te pedimos que seas tú el que tomes el primer lugar en nuestras vidas. Que nuestro corazón pueda entender, Señor, que darte a ti es lo más importante. Que darte a ti, Señor, no es pérdida, sino es prioridad. Señor, te pedimos que seas tú el que multipliques lo que cada uno de mis hermanos aporta y da constantemente para el avance de tu obra. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos todo esto. Amén. ¡Qué mensaje tan poderoso el de hoy! Espero que Dios haya hablado a tu corazón y te haya animado esta semana. Si vives en el área de Houston, nos encantaría conocerte en persona. Solo escanea el código QR o visita a scbc.link/próximo, donde puedes planificar tu visita o conectarte con nuestro equipo. Y si nos ves desde fuera de Houston, también eres parte de nuestra familia en línea aquí de Sugar Creek. En ese mismo enlace puedes conectarte, crecer en tu fe y hasta unirte a nuestro equipo en línea como voluntario en el chat o en oración. Si este mensaje fue de bendición para ti, dale me gusta al video, suscríbete al canal y compártelo con un amigo. Así nos ayudas a compartir la esperanza de Jesús con más personas.